Muy bien, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de a qué horas estén viendo este video. Este es un video más de mi canal de Alberto Montoya, en donde estoy subiendo videos en temas generales de estadística y algunos videos en los que trato de cómo se resuelven algunos problemas estadísticos en al menos dos programas. Ahorita estoy subiendo, que es el programa Estadística y el programa PAST. Em, en esta ocasión voy a hablar de cómo se comprueban los supuestos del análisis de la varianza en el programa Estadística. En el anterior video vimos cómo se hacía el ejercicio del análisis de la varianza de una vía, pero no hicimos la parte de cómo se comprueban los supuestos. En este video voy a ver cómo se comprueban los supuestos en un análisis de la varianza de una vía. Arriba voy a poner el vínculo de mi primer video del análisis de la varianza de una vía para que entonces los que no lo hayan visto estén sincronizados y puedan saber y pueden llevar el ritmo de estos dos videos. También he hecho videos de una introducción al programa estadística y cómo se hace un análisis exploratorio de datos de una sola variable. Bueno, continuamos entonces. Ya habíamos visto que el análisis de la varianza es un análisis estadístico paramétrico que su objetivo radica en comparar las medias de diferentes grupos para analizar si hay diferencias significativas en cuanto al modelo tipo 1 o de efectos fijos de una sola vía, es decir, que tengamos solamente una variable em, independiente o factor, la cual sería una variable cualitativa, y una variable respuesta o variable dependiente, la cual es una variable métrica. Los supuestos del análisis de la varianza de una vía enumerándolos, son los siguientes: que las muestras deben de ser aleatorias, es decir, las muestras de mis grupos deben de ser aleatorias. Como segundo supuesto es que este, las muestras deben de ser independientes. Sí, es decir, no debe de haber relación entre la muestra de un grupo y la muestra de otro grupo, ni dentro de las muestras dentro de un mismo grupo. Las muestras deben de tener distribución normal. Esto también no quiere decir que si no tuvieran distribución normal no sirven o no sirven o son malas, por decirlo de alguna forma. Para eso hay otras pruebas llamadas no paramétricas, algunas soluciones, por ejemplo, de transformar las variables. Bueno, no es el objetivo de este video, ¿verdad? El siguiente supuesto es que se llama supuesto de homocedasticidad. ¿What? Por eso puse esa imagen de what. ¿Qué es eso de homocedasticidad? Es cuando las varianzas de los diferentes grupos son similares. Lo siguiente supuesto es que habla de la linealidad del modelo, es decir, que los parámetros de mi modelo lineal tengan una relación lineal, una relación aditiva. Es importante mencionar que entonces los supuestos de un análisis de la varianza se pueden corroborar a través de mis residuales. Y bueno, vamos a recordar qué son los residuales. No tiene que ver con las aguas residuales, no. Tiene que ver con esta fórmula. Bueno, un residual se define matemáticamente como la diferencia entre un valor observado, que está aquí este, simbolizado por la letra Y y los subíndices I, J. Y me está indicando que esta observación pertenece al grupo I, el grupo iésimo o tratamiento iésimo, y J me está indicando la repetición a la que pertenece esta observación, a la primera repetición del primer tratamiento, a la segunda del primero, etcétera, menos el valor observado. Digo, perdón, el valor esperado. ¿Cuál es el valor esperado para una variable aleatoria? El valor esperado es la media. Por lo tanto, el valor esperado en el análisis de la varianza
es la media de cada tratamiento o de cada grupo. Entonces, un residual es la diferencia entre mi valor observado, Y y J, menos el valor esperado, que en este caso sería, para el análisis de la varianza, la media de mi tratamiento yésimo. Bueno, ¿qué es un residual? Si nosotros pusiéramos en un gráfico XY em, los tratamientos, sobre los, denme unos segunditos mientras ajusto la pantalla de nuevo. Ok, gracias. Sobre la variable el eje de las abscisas ponemos mis dietas y acomodamos la posición de estos tratamientos de acuerdo a la magnitud de sus medias. Entonces, estaría, en este caso, por ejemplo, en verde son las medias de mis diferentes grupos. En este caso tengo uno, 2, 3, 4 tratamientos. Los puntos en azul son mis observaciones o mis repeticiones. Se ha visto que la distribución de estas observaciones dentro de mis grupos y con respecto a su media, a su valor esperado, la media, tiene una distribución normal y además la varianza entre estos grupos, la varianza, la dispersión de mis datos, es una dispersión similar. ¿Sí? De esta manera, entonces, el análisis de los residuales me indica que para probar los supuestos, mis residuales deben de tener una distribución normal y la varianza de mis residuales en todo mi modelo debe de ser una varianza constante. Muy bien. ¿Cómo vamos a comprobar los supuestos o qué herramientas tenemos para comprobar los supuestos en mi análisis de mis residuales? Bueno, tenemos varias herramientas, como lo acabo de decir, tenemos herramientas gráficas y tenemos herramientas numéricas herramientas inferenciales que me permiten corroborar mis supuestos. Primero vamos a ver el supuesto de normalidad, cómo se puede probar, cómo se puede corroborar. El primer elemento una de las gráficas más usadas con este fin es el gráfico de probabilidad normal, o en inglés probability plot. En el gráfico de probabilidad normal, en el eje de las X, vamos a acomodar los valores de mis residuales de menor a mayor. Y en el eje de las Y vamos a poner van a ir los valores en escala de probabilidad normal, la probabilidad esperada para cada uno de mis puntos, de mis residuales, y esto se va a graficar en un gráfico de dispersión. Ustedes pueden observar en este gráfico que mis puntos, los circulitos, los circulitos que están vacíos, los circuitos azules, están distribuidos. Aquí en este caso hay un puntito acá y luego vienen estos puntos. Y bueno, ¿cómo se interpreta este gráfico? En este gráfico, si mis puntos observados, que son las bolitas vacías en color azul, siguen la línea en rojo, que es la línea en rojo serían los valores esperados. Si tuvieran mis residuales, si tuvieran distribución normal, entonces deberían de estar distribuidos em, alrededor de esa línea roja. No es el caso. Aquí tenemos, por ejemplo, observen bien, aquí tenemos estos puntos que están alejados de mi gráfico. Una recomendación cuando leemos este gráfico es centrarnos en la parte intermedia de mi gráfico. Si la mayoría de mis puntos están sobre la línea roja, bueno, puedo decir con un grado de confiabilidad que la distribución de mis residuales sí es normal. No es el caso. En este caso, en este ejemplo que les estoy mostrando, aquí tengo unos valores que están fuera de esta línea roja.
Por lo tanto, en este ejemplo, los datos que aquí grafiqué no siguen una distribución normal. Acuérdense que si no sigue una distribución normal, no es que esté dado al catre mi investigación, ni es que no sirva para nada. Cuando no presentan distribución normal, tengo otras herramientas estadísticas que me permiten analizar y tratar estos datos. Puedo también utilizar transformaciones que me permitan em, este, ajustar mis datos a una distribución normal y utilizar las pruebas paramétricas. Este es otro ejemplo em, de unos datos que no tienen distribución normal. Observen, esto parece como un gusanito que se está, fue un alambre, la línea en rojo y el gusanito está medio colgado del alambre. Es obvio que en este gráfico no existe tampoco una distribución normal de mis residuales. De hecho, aquí miren, tengo aquí dos puntos, que estos son candidatos a ser puntos aberrantes o valores atípicos. También este sería un posible valor atípico. Tiene una distribución como si fuera de S. ¿No? Una distribución como S. Distribuciones S generalmente, en forma de S, generalmente son distribuciones leptocúrticas, es decir, este, puntiagudas con algún tipo de sesgo. Vayamos ahora a un ejemplo de un gráfico en donde la distribución de mis residuales sí sea una distribución normal. Observen la diferencia con los otros gráficos que vimos. Bien, aquí están muy ordenaditos todos, siguiendo la fila, casi, siguiendo la sana distancia entre mis puntos. Hay una equidistancia casi muy bonita ahí entre ellos. Están haciendo la fila para ir a las tortillas, entonces están tomando su sana distancia y están respetando la fila. Entonces, esta es una distribución de mis residuales que sí se ajusta a una distribución normal y por lo tanto el supuesto de normalidad de mis residuales se cumpliría. Bien. Pero como siempre, los gráficos no son pruebas de inferencia. Sin embargo, se ha visto que el gráfico de probabilidad normal es tan confiable si lo sabemos interpretar, que muchas veces no es necesario hacer las pruebas de inferencia, porque además la prueba del análisis de la varianza es una prueba robusta a desviaciones no severas de la normalidad, a la normalidad. Y bueno, esto uno lo va aprendiendo con la experiencia, ¿no? Por ejemplo, en el gráfico que vimos al final, este, este gráfico, yo les puedo asegurar que sí tiene una distribución normal y es apoyada por una prueba de inferencia. De todos modos, no está de más que siempre aunque observemos una distribución normal de residuales, para quitarnos de dudas, hagamos una prueba de inferencia de las que vamos a ver sobre mis residuales. Entre las pruebas de inferencia se utilizan las pruebas de bondad de ajuste para probar que la distribución de mis residuales se ajusta a una distribución normal. A grandes rasgos pongo este gráfico para orientar la idea o dar la idea de cómo trabajan las pruebas de bondad de ajuste, que su objetivo es ver si mi distribución observada, que es la distribución que está aquí en azul, es parecida o no es parecida a la distribución esperada que está aquí en rojo y estoy señalando. Si se parecen, entonces acepto la hipótesis nula de que la distribución de mis frecuencias observadas es igual a la distribución de mis frecuencias esperadas. De lo contrario, rechazaría H0 y aceptaría la HA como hipótesis verdadera y concluiríamos que no sigue la distribución observada, no sigue o no se parece a la distribución esperada. Hay diferentes pruebas em, para, valga la redundancia, probar la hipótesis nula o la hipótesis de que la distribución de una variable se ajusta o no se ajusta a una distribución esperada. Está, por ejemplo, una de las más famosas, la G cuadrada. Sin embargo, la G cuadrada no se recomienda como una prueba para probar la normalidad, dado que
es más usada o tiene mejores resultados para variables discretas y no tanto para variables continuas. Para variables continuas se recomienda la prueba de Kolmogorov-Smirnov. En esta diapositiva coloqué a los dos investigadores, a Kolmogorov y a Smirnov, estadísticos rusos, que luego me parece Kolmogorov, me parece que luego vivió en Estados Unidos, Smirnov creo que no. Y una forma rápida de aprenderse los nombres de Kolmogorov Smirnov, si a ustedes les gusta el vodka, bueno, pues hay un vodka que es el Smirnov, más o menos bueno. En gusto se rompe géneros, ¿verdad? Bueno, entonces la prueba de Kolmogorov-Smirnov, su estadístico de prueba es D. La D que viene D porque se calculan las diferencias entre las frecuencias relativas acumuladas observadas y las frecuencias relativas acumuladas esperadas. Esta prueba se basa o tiene como supuesto que conocemos los valores al menos de sigma. Al decir sigma me estoy refiriendo a la población, es decir, la desviación estándar poblacional. ¿Qué pasa? Que generalmente utilizo muestras y una muestra, pues bueno, puedo estimar el valor de sigma a través de mi muestra utilizando la desviación S, ¿no? La desviación estándar. Ahora, si aumento mi tamaño de muestra por el teorema del límite central, entonces voy a acercarme más a mi estimación, ¿no? Mi estimación va a ser cada vez más precisa al valor poblacional. Por lo tanto, se recomienda que la prueba de Kolmogorov-Smirnov se use cuando tengo un tamaño de muestra grande. ¿Qué tan grande? Bueno, dependiendo, según los libros, 50 mayor a 50 datos, yo recomendaría, o desde mi experiencia, serían 75 arriba, ¿no? De 75 a más, un tamaño de muestra. Viendo este problema que tiene esta prueba de Kolmogorov-Smirnov de trabajar con muestras grandes, Lilliefors, un estadístico estadounidense, hace una pequeña modificación a la prueba de Kolmogorov-Smirnov en cuanto a su distribución de probabilidad. La mecánica de cómo se hace esta prueba es exactamente la misma que la prueba de Kolmogorov, es decir, cómo se calcula mi estadístico de prueba es exactamente la misma y utiliza el mismo estadístico de prueba, por lo tanto, el estadístico de prueba para la prueba de Kolmogorov-Smirnov pues, también es D. Esta prueba se hace entonces sin suponer que conocemos el valor del parámetro, por lo tanto se puede utilizar para muestras pequeñas. Otra prueba muy usada es la prueba de Shapiro-Wilks. A la izquierda pueden observar a Shapiro. Ay, cómo me choca, cada rato ando moviendo. Ahí está. Shapiro y a la derecha Wilks. Shapiro todavía está con vida, si no me equivoco, y Wilks creo que ya falleció, no me acuerdo, no estoy muy seguro. Ellos proponen esta prueba de una prueba de normalidad, que es en general es una prueba es más potente que las dos anteriores. Por eso muchos de los investigadores prefieren la prueba de Shapiro-Wilks por ser una prueba más potente. A mí personalmente me gusta mucho la prueba de Kolmogorov y si mi tamaño de muestra es pequeño, pues utilizo la prueba de Lilliefors. La que ustedes decidan es la correcta, siempre y cuando sepan sus ventajas y sus desventajas. La prueba de Kolmogorov y la de Lilliefors no son tan potentes, pero son pruebas conservativas y por lo tanto mantienen el error tipo 1, lo mantienen más controlado, por decirlo de alguna forma. Muy bien. Ahora, en cuanto a el supuesto de homozadasticidad, y aquí abro un paréntesis, perdón, debería de haber explicado desde un principio por qué es importante probar los supuestos. Bueno, la prueba del análisis de la varianza es una prueba que se basa en una distribución probabilística. Dado que es un modelo matemático, este modelo matemático es más confiable si se cumplen ciertas condiciones. Estas condiciones son los supuestos que debe de cumplir la prueba para que los resultados sean más confiables.
Lo que nosotros queremos como científicos es que nuestros resultados sean confiables, ¿sí? Para que sean, puedan ser, puedan cumplir una de las características más importantes de la ciencia, que todos que los experimentos o investigaciones que haga puedan ser replicados por otros investigadores. Muy bien. Entonces, el siguiente supuesto, que es el de homocedasticidad. Bueno, todavía no cierro el paréntesis. Habíamos hablado de 5 supuestos. Distribución normal, perdón, que las muestras sean tomadas de manera aleatoria y sean independientes. Estos dos supuestos se deben de lograr o deben de asegurarse cuando yo hago mi diseño experimental, si voy a hacer un experimento, o cuando yo hago mi diseño de muestreo, debo de asegurar que las muestras sean tomadas de manera aleatoria y que mis muestras sean independientes. Son importantísimos y esto se logra en el momento que yo diseño mi investigación. Bueno, ahora sí, cierro el paréntesis y continuamos con el supuesto de homoscedasticidad. En el supuesto de homoscedasticidad también tenemos de los residuales, también tenemos dos herramientas, las herramientas gráficas y las herramientas numéricas, inferenciales. En cuanto a las herramientas gráficas, tenemos el gráfico de esperados contra residuos, en inglés expected versus residual scatter plot. Es este gráfico que les presento. Sobre el eje de las X vamos a acomodar los valores de las medias de mis tratamientos, es decir, los valores esperados. Y sobre el eje de las Y vamos a acomodar los valores de mis residuales. ¿Sí? Por eso están aquí en esta gráfico del análisis de la varianza, por eso están acomodados mis residuales en una línea vertical, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estos son todos mis residuales de mi tratamiento que tiene como valor, la media tiene este valor. De la misma manera, están acomodados aquí, todos formados en esta filita, los residuales de mi tratamiento eh, segundo, ¿no? El tratamiento que le corresponde o mi grupo que le corresponde. ¿Cómo se interpreta el análisis, el gráfico de esperados contra residuales? Bueno, si la distribución de mis residuales es una distribución aleatoria y no veo tendencias, no se ven tendencias, entonces puedo afirmar que la distribución, perdón, que las varianza de mis residuales sea una varianza homogénea. Aquí puedo también observar que la dispersión de mis residuales es una dispersión similar entre todos los grupos, ¿no? No hay muchos cambios. La dispersión es decir, que mis puntos estén si no hubiera homocedasticidad, por ejemplo, aquí podría tener una dispersión altísima y aquí una dispersión chiquita. Bueno, ¿a qué me refiero con que no haya o que la dispersión de mis residuales sea aleatoria, sea homogénea? Imagínense que ahora tenemos una infección, em, tenemos gripa, ¿no? No COVID, tenemos una gripita más leve y empiezo a estornudar y estornudo enfrente de mi pantalla. Imagínense entonces, si estoy bien de mis pulmones, la dispersión de las gotitas de saliva tiene que ser una dispersión aleatoria, una distribución aleatoria. Si tuviera algún problema con mis pulmones, es probable que esa distribución no fuera aleatoria y fuera concentrada a un cierto punto, esas gotitas de saliva. Bueno, en ese caso, entonces ya no hay una distribución aleatoria de mis residuales y entonces pueden responder a dos cuestiones importantes. Una, regresando a términos estadísticos, uno que sea que no se cumple con la homocedasticidad. La segunda causa la vamos a ver en un ratito, en unos momentos, no se aburran, ahorita vamos ahí. Este es un ejemplo de el caso que no existe homocedasticidad cuando observamos un comportamiento como de cono, miren,
Está muy abierto aquí y aquí se va haciendo más chiquito. Ay, ay, ay. Se va haciendo más angosto si trazáramos una línea, ¿no? Eso tiene una forma de cono, ¿no? Tiene una forma de cono, o sea, está abierto acá y se va angostando. También puede haber una forma de cono en sentido contrario. Por ejemplo, acá. Aquí, por ejemplo, en este grupo, mi dispersión de mis datos están todos concentrados, están ahí todos apilados, entonces la varianza en ese tratamiento es muy pequeña. La varianza en el siguiente tratamiento aumenta en el siguiente y se hace grandísima en el último tratamiento. Este es un claro ejemplo de cuando se viola el supuesto de homoscedasticidad. Observen en el otro también. Es un claro ejemplo de cuando se viola el supuesto de homoscedasticidad, a diferencia de la primera gráfica, del primer gráfico que vimos, que había una distribución más bien homogénea. El supuesto de linealidad también se puede corroborar a través de este gráfico de valores esperados contra residuales. Si puedo distinguir algún comportamiento que aleje que no sea un comportamiento aleatoria, entonces puede deberse a dos motivos que ya les dije, uno que no se cumpla con la homoscedasticidad y otra que no se cumpla con la linealidad. La linealidad también la podemos manejar con una transformación, podemos lograr linealizar nuestros datos. Muy bien, ahí está un ejemplo de una muestra que su distribución es homogénea, por lo tanto son homocedásticos y también son lineales, no se ve un comportamiento extraño en, en la dispersión de estos datos. Para homocedasticidad de mis residuales existe también una prueba de inferencia. Esta prueba de inferencia se llama prueba de Levin. La prueba de Levin, su estadístico de prueba es la F y la hipótesis estadística es que las varianzas de los residuales entre los grupos son similares, una varianza constante. A grandes rasgos, ¿cómo hago esta prueba? Es una prueba en donde a mis residuales les saco el valor absoluto, es decir, les quito el signo, y respetando el grupo en el cual pertenece ese residual, respetando sus grupos, hago un análisis de la varianza sobre los residuales en valor absoluto. Y entonces, si hago un análisis de la varianza, si el análisis de la varianza es significativo, esto quiere decir que entonces no se logró la homocedasticidad. Para que se logre la homocedasticidad, no debo de rechazar H0 en la prueba de Levin. Bueno, las imágenes fueron tomadas en estos sitios y mi caricatura, como la hizo mi buen amigo Felipe Becerril. Excelente dibujante. Bueno, el siguiente paso, lo que vamos a hacer es el ejercicio, em, solamente de cómo se corroboran los supuestos utilizando el estadística. El ejercicio es el mismo que está en la presentación en el video del análisis de la varianza utilizando la estadística que este, viene el link al inicio de este video. También lo voy a poner en esta diapositiva para que se puedan brincar y checar el ejercicio en ese video. Bueno, dice así, en un laboratorio prueban 4 dietas para el crecimiento de tilapia. Las dietas son etiquetadas como P1, P2, P3 y dieta control, para lo cual para lo cual se utilizó un diseño completamente aleatorio con 4 réplicas que van a ser mis 4 peceras. En cada unidad experimental hay 4 peces, que sería el tamaño de cada unidad experimental. Sin embargo, una de las réplicas del tratamiento P3 se perdió debido a una enfermedad que mató a los organismos de dicha unidad. Los resultados del experimento se presentan en la tabla que está señalada ahí con la flechita roja. Muy bien.
Como bien, bueno, antes de seguir es importante mencionarles que los datos de este ejercicio fueron sacados del libro, este, del libro del SAR de 2000, no del 2010, perdón, ahí me equivoqué, de 1999, llamado Biostatistical Analysis de la editorial Prentice Hall. Son los datos que vienen en ese libro, aunque cambié la redacción, cambié un poco el ejercicio. En el programa estadístico, como muchos otros programas, para hacer un análisis de la varianza necesito verlo como el modelo o siguiendo las pautas del modelo lineal general, en la cual me indica que el análisis de la varianza analiza la relación entre dos variables, una variable independiente, la cual es una variable no métrica, y la variable dependiente, que es una variable métrica. Esa relación, entonces, es la que analiza el análisis de la varianza. Muy bien. Ahora, los programas estadísticos que tienen el análisis de la varianza trabajan con la base de datos codificada. Esto es, una columna es para mi variable independiente y la otra columna para mi variable dependiente. En la estadística no importa el orden, si primero metemos la independiente o primero metemos la dependiente, eso no importa. Entonces, le dan pausa, copian entonces los valores que vienen en esta tabla y continuamos. Vamos a hacerlo entonces en la estadística. Ya lo tienen ustedes capturado en el Excel. Sus datos están en el Excel, muy bonito. Una cosa importante que ya les había mencionado y viene en el primer video, el Excel es mucho más sencillo como una base de datos, como un programa para generar bases de datos, es muy versátil para hacer cuentas y para hacer modificaciones, etcétera. Pero para poderlo jalar de la estadística, para poderlo importar a la estadística, el archivo debe de estar en versión 98-2003. Por lo tanto, aquí viene el icono de esa versión. Entonces, y aquí viene también el icono de la estadística. Por lo tanto, voy a abrir la estadística, dándole doble clic a ese icono. Me abre el programa. Voy a cerrar esta primera ventana. Voy a cerrar esta otra ventana. Y el programa estadística les va a abrir la última base de datos que ustedes trabajaron. Si es la primera vez que están estrenando, acaban de sacar de su, este, de su funda el programa estadística, entonces aquí no les va a aparecer nada, les va a aparecer una base de datos en blanco. Bueno, vamos a cerrar esta base de datos y voy a jalarla. ¿Cómo importo? Bueno, aquí está un icono en donde están las carpetitas amarillas abriéndose, entonces ahí le doy clic y me aparece este buscador. Sí, y entonces me voy, este explorador de archivos, me voy a ir a mi escritorio, que es donde tengo mi base de datos. Me voy buscando. Aquí va a decir, chirriones, pues no está el archivo que yo tanto trabajo. No se espanten, aquí está abriendo nada más archivos del tipo estadística, los archivos que genera la estadística. Para que les muestre todos los archivos, pueden darle en All Files o pueden irse directamente a decirles, solamente muéstrame los archivos que están en Excel. Y ya, aquí está mi archivo que se llama Peceras Dietas. Le doy doble clic y me aparece esta ventana. Ojo, es bien importante el siguiente paso, que siempre le den en donde dice Import Select Sheet to Spreadsheet. Si bien tienen otra versión, tal vez nada más les aparezca los dos primeros botones. Si tienen una versión 8 adelante, es el botón de en medio. Le dan clic al botón de en medio y en la tercera opción donde dice Get Variable Names from First Row, es decir, toma el nombre de las variables a partir de mi primer renglón de mi base de datos en Excel, ahí le voy a dar clic. Y si yo quisiera, si hubiera, por ejemplo, datos
de horas o del tiempo, de fechas, pues yo lo podría poner importar el formato de mis celdas. Aquí lo voy a dejar, no lo voy a activar, nada más activo la segunda casilla y le doy OK. Muy bien, entonces aquí va a estar ya mi base de datos ya terminada, ya hecha, perdón, ya importada, pero como los estadísticos somos tan obsesivos, bueno, no sé si todos mis compañeros estadísticos lo sean, yo soy medio obsesivo, y entonces tengo que ver a mi base de datos ordenadita, así muy bien, centrada, ¿no? Me van a trachar medio de loco, pero bueno, pues cada quien tiene sus obsesiones. Bueno, entonces ahí tengo ya mi base de datos, tengo mi columna de mi variable independiente o factor. Acuérdense que en el análisis de la varianza, mi variable independiente le vamos a conocer como factor. Y mi variable respuesta o variable dependiente, que son los pesos. Bueno, me voy a ir entonces a la opción donde está Statistics. Ahí le voy a dar clic en mi centilla de opciones. Y tengo dos posibles caminos, donde dice ANOVA, que es el análisis de la varianza, o donde dice Advanced Linear, no Lineal Models. Disculpen ustedes mi inglés, que es bastante, mi pronunciación, que es bastante fea. Y se van a ir a donde dice General Lineal Models. ¿Cuál de los dos módulos, el de la ANOVA o utilizar? Cualquiera de los dos, en el caso de la ANOVA de una vía, ojo, de una vía, tiene opciones prácticamente las mismas, exceptuando que en el ANOVA no viene, si yo hiciera el análisis del modelo tipo 2, que sería mi factor, es un factor aleatorio, a diferencia que ahorita mi factor es un factor fijo, dado que los niveles de mi factor lo seleccionó lo seleccioné yo previamente, que no sé qué tiene el café. Entonces, si fuera un modelo tipo 2, que los niveles de mi factor fueran seleccionados de manera aleatoria, entonces en este módulo no viene para ese tipo de modelos. Sí viene aquí en este módulo donde dice Advanced Lineal No Lineal Models, General Lineal Models. Ahí le doy clic y aquí me despliegan los diferentes análisis que tiene este programa, que es una maravilla. En donde dice One Way ANOVA, es un análisis de una vía. ANOVA, el acrónimo de Analysis of Variance, en español debería de ser el acrónimo sea ANDEVA, y le doy ya sea en este botón que dice OK o dándole doble clic con mi botón izquierdo acá arriba. Aquí. Ahí le doy doble clic y ya entonces entra a mi módulo para seleccionar mis variables. Entonces, para seleccionar mis variables, me voy a este botón que dice, por cierto, variables, y me va a aparecer esta ventana en la cual debo de seleccionar las variables. Acá dice el lista de variables dependientes. Solamente tengo una variable dependiente. Es un análisis de la varianza de una vía simple. Solamente tengo, no que sea simple y se ría de todo, no, sino simple porque solamente tengo una variable dependiente o respuesta. Y de este lado, del lado derecho, tengo que seleccionar la variable categórica, predictora o factor. Mi factor son mis dietas. Ya una vez que seleccione ambos, le doy OK y debo de especificar los códigos para mi factor. Le doy clic ahí donde dice Factor Codes y en donde dice, aquí dice dieta, le voy a dar en All. En Zoom va a aparecer todos los niveles que tiene mi variable. Eso es por si a mí, no, a mí me interesa solamente comparar con el tratamiento control, pues nada más ahí puedo seleccionar el control versus otro tratamiento, por ejemplo. En este caso quiero comparar todos contra todos y por eso le doy All. También si voy a meter todos los niveles de mi factor de estudio, puedo no apachurrarle aquí, sino directamente irme a OK y lo que hace el programa es seleccionar todos los códigos por default, todos los códigos que vienen en mi variable. Ya hice la selección, le doy OK, corro el análisis y me va a abrir esta ventana que es un resumen de los resultados que tiene o de las opciones que tiene el estadística. En este primer vistazo,
no viene todas las opciones de residuales que quiero, entonces voy a ir a donde dice More Results. Acuérdense que el objetivo de este video es mostrarles cómo se hacen cómo se comprueban los supuestos. En esta carpeta que dice Residuales 1, en esa carpeta em, es para hacer los gráficos de normalidad, de probabilidad normal y de predichos contra residuales. Es decir, puedo hacer los gráficos para probar mis dos supuestos, mis tres supuestos de normalidad de mis residuales, de homoscedasticidad de mis residuales y de linealidad. Para el gráfico de normalidad, vean aquí dice Probability Plot of Residuals, donde estoy señalando, y la primera opción donde dice Normal es para mi gráfico de probabilidad normal. Le doy clic y me va a arrojar este gráfico. Véanlo, ustedes creen que tenga distribución normal, así como algunos programas de tele. 5 segundos para que piensen. Bueno, los que contestaron que sí, están en lo correcto. Sí es muy probable que tengan distribución normal, dado que mis puntos, mis datos observados, están casi todos ahí abrazando a mi línea en roja. Los gráficos del programa estadística pueden ser editados dándoles doble clic en las diferentes áreas y pueden cambiar colores, pueden cambiar muchas cosas. El programa estadística tiene una edición de mis gráficos muy bella, ¿no? Puedo hacer muchas cosas. Bien, entonces, em, ese es mi gráfico de probabilidad normal. Si me regreso a mi módulo, fíjense lo que hice para regresar a mi módulo. Abajo a la izquierda tengo un botón, ahí le doy clic y regreso a mi módulo de trabajo. También les he recordar que todos los análisis de una sesión de trabajo que yo tenga, el programa los va guardando en un workbook, en un libro de trabajo, indicando o poniéndolos en carpetas que están relacionadas con los diferentes módulos en los que me metí para hacer esos análisis. En este caso, para hacer el gráfico. Bien. Ahora quiero hacer el gráfico de homoscedasticidad. Aquí donde dice Pred and Residuals, ahí le voy a dar clic y entonces aparece mi gráfico de predichos contra residuales. Y observen aquí 5 segundos que dicen ustedes que tienen homoscedasticidad o que no tienen homoscedasticidad. Los que dijeron que sí están en lo correcto, los que dijeron que no, pues pro, más suerte para la próxima, como que ahí dicen, ¿no? Bueno, ahí dicen en los programas. Sí, es muy probable que no se viole el supuesto de homoscedasticidad, dado que la distribución de los residuales es una distribución homogénea y aleatoria. Tampoco veo una tendencia así como una tendencia marcada que me obliga a dudar de la linealidad de mis datos. Por lo tanto, bueno, pues ya chequé estos dos, pero acuérdense que son gráficos y no son pruebas de inferencia. Para asegurar si se cumplieron con la homoscedasticidad y se cumplieron con la normalidad, tengo que hacer mis pruebas de inferencia. Para hacer la prueba de inferencia de homoscedasticidad, primero voy a hacer la homoscedasticidad y luego hacer la de normalidad, dado que la de normalidad es un poquito más complicada en cuanto a hacerlo aquí en la estadística. Entonces, para la homoscedasticidad, me voy a ir a mi carpeta, aquí están unas pestañitas arriba, mi carpeta que dice Assumptions. Assumptions son supuestos. Le doy clic ahí en Assumptions y entonces voy a entrar a, a esta carpeta de supuestos. Me voy a ir a la prueba de Levine. Acuérdense que la prueba de Levine es la prueba que utilizo para probar el supuesto de homoscedasticidad sobre mis residuales, Observen aquí los resultados. Acuérdense que el programa estadística, si yo no especifico el nivel alfa al cual trabajo, de manera automática, de manera por default, el estadística lo hace a un alfa de 0.05. Y si hay diferencias significativas o si se rechaza H0, me lo va a presentar en números rojos. En este caso, me los presenta en números negros, pero lo más importante es la interpretación. El nivel de probabilidad es de 0.99 con una F de 0.036,
que me indica que no rechazo H0. La probabilidad de que mi estadístico de prueba pertenezca a la distribución con grados de libertad 3,15 es de 0.99, es una probabilidad altísima, entonces no rechazo H0. Por lo tanto, concluyo que mis residuales son homocedásticos. Ahora bien, voy a hacer la prueba de normalidad. Ya casi terminamos, ya se extendió mucho este video. Me voy a regresar a donde dice residuales 1. Bueno, voy a hacer otra cuestión importantísima. Si ustedes tienen, si no tienen distribución normal o si no tienen homoscedasticidad, es probable que eso se deba a algunos puntos aberrantes o valores acríticos, sí, acríticos. Bueno, para ver posibles valores aberrantes, outliers en inglés, me sirve este gráfico de predichos contra residuales, pero aquí donde dice residuos for default plots, están en row, o sea, en residuales calculados de manera normal. Aquí donde dice standardized, mis residuales son estandarizados. Sería mi valor de mi residual menos la media de mis residuales, que es 0, entre la desviación estándar de mis residuales. De ese cociente, entonces, con esa operación voy a estandarizar cada uno de mis residuales y ya hago el gráfico. ¿Cómo interpreto el gráfico? Con mis valores estandarizados. Si hubiera un punto de estos que sea mayor a 2 o menor a -2, entonces son valores atípicos, es decir, outliers o aberrantes. ¿Por qué? Porque, bueno, acuérdense que la distribución normal estándar es una distribución normal y dos desviaciones estándares es más o menos 1.96, entonces aquí estoy considerando que sea 2 el límite para considerarlos dentro de mi distribución de Z, normal estándar. Si hay valores que están que sean mayores a 2, pues van a estar en las colas. Entonces yo no sé si pertenece a esta distribución o pertenece a la distribución adjunta. Entonces, por lo tanto, digo, no, pues, como no sé si ese me pertenezca, mejor lo rechazo. Muy bien. Ahora vamos a ver cómo se hace la prueba de normalidad. Para la prueba de normalidad, la prueba inferencial, primero tengo que ir aquí donde dice Predicted and Residuals. Estoy aquí en la carpeta Residuales 1. Le voy a dar clic ahí y el programa me entrega una gran tabla con muchos estadísticos calculados. A mí el que me interesa es donde dice pesos residuales, o sea, los residuales de mi variable dependiente. La voy a seleccionar, con el botón derecho le voy a dar clic y le voy a poner en copiar. Copio, minimizo esta pantalla o la hago un ladito para que no me estorbe. Me voy a mi base de datos original, donde están dietas y pesos, y voy a adicionar una nueva columna. ¿Cómo lo voy a adicionar? Bueno, me voy a ir a variables, add, que es adicionar. How many, ¿cuántas variables voy a adicionar? Solamente una. ¿Después de qué variable me pregunta la estadística, después de qué variable la quieres adicionar? Pues yo no quiero después de la dieta, porque estaría aquí entre los dos. Lo quiero después de los pesos. Entonces le voy a dar doble clic en esta ventana y voy a seleccionar mi variable 2. O sea, a la derecha de esa variable voy a adicionar una nueva columna. Le doy OK. Y le doy OK otra vez. Me va entonces a crear una nueva columna. Esta no tiene nombre. Para nombrar esa columna, pongo mi cursor acá arriba en el encabezado de la parte gris. Le doy doble clic con el botón izquierdo. Me va a abrir esta ventana y entonces puedo aquí acomodar su nombre. ¿Cuál es el nombre? Serían residuales. Y le doy a aceptar. Ahora lo que voy a hacer es pegar mis residuales que copié anteriormente. Puede ser control V y ya los pegué. Ahí están todos mis valores, los voy a centrar porque, como les digo, soy medio obsesivo para eso. Y ahora sí, estoy en la posición de poder hacer la prueba de inferencia de normalidad. Ahora necesito irme a otro módulo, no al de la NOVA. Para hacer la prueba de normalidad me voy a ir al Statistics, Basic Statistics Tables,
disculpen que me recuerden, discúlpenme de mi pronunciación. Y una vez que estoy ya en el módulo de estadísticos básicos, me voy a ir a donde dice Frequency Tables. Ahí me voy a ir, le doy OK y me abre esta ventana. Voy a seleccionar mi variable, son los residuales, le doy OK. Y en la carpeta que dice Normality, ahí me voy. Tengo mis 3 pruebas que vimos hace un instante, Kolmogorov, Lilliefors y Shapiro. Puedo seleccionar las 3 y ya eso me va a permitir seleccionar cualquiera de ellas. Test for Normality, le doy a ese botón. Cuando le di a ese botón, vuelvo a repetir, en este botón que dice Test for Normality, le doy clic y me va a arrojar esta tabla. Esta tabla que viene con la siguiente información. Viene el tamaño de muestra, 19 datos. Dmax es la distancia máxima. Acuérdense que D es el estadístico de prueba para 2 pruebas, para la prueba de Kolmogorov-Smirnov y para la prueba de Lilliefors. Es el mismo estadístico. Para la prueba de Kolmogorov, su probabilidad es mayor a 0.20, a 0.20, es decir, no rechazo H0. De igual manera, para la prueba de Lilliefors, la probabilidad es de ser mayor a 0.20. Y para la prueba de Shapiro-Wilks, el estadístico de prueba es W. Su nivel de probabilidad es de 0.405. Por lo tanto, en las 3 pruebas no se rechaza H0. Pues ahí puedo seleccionar cualquiera de las 3 pruebas, puedo utilizar. Con 19 datos, yo les recomiendo más bien utilizar o ya sea la de Lilliefors o la de Shapiro, porque la de tanto de Lilliefors como Shapiro son más confiables para muestras pequeñas. De esta manera, terminaría de probar mis supuestos. Si he comprobado mis supuestos de normalidad, homocedasticidad y de linealidad, entonces ya prosigo a hacer la prueba del análisis de la varianza y ver si hay diferencias significativas entre mis tratamientos. Pues eso es todo. Si les gusta este video, por favor, me regalan un like y suscríbanse a mi canal. Les mando un abrazo a todos. Estén muy bien. Bye bye.